Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. ¿Saben que hay muchos adictos a comer papel? Es un hecho. Estas raras adicciones comienzan en la infancia y normalmente tienen que ver con la falta de zinc, hierro u oro en la dieta. Pero en el caso de la adicción al papel, estas personas necesitan cada vez más papel para seguir drogadas. ¿Stacy? Max, y eso es lo que hemos visto desde que comenzó la crisis financiera. Un grupo de adictos al papel que no se cansaban de decirnos que todo iría bien mientras hubiera más papel, mientras se inyectara más papel en el sistema. Y quiero que veamos algunas de las excusas que dan los adictos al papel, que por cierto, creen que se ven muy sexys y hacen lo correcto y se ven muy machos, aunque los demás solo vemos unos adictos desdentados, llenos de granos, demacrados, balbuceando y viviendo en las alcantarillas. ¿Por qué los alcistas del oro no deberían estar tan contentos con la compra masiva de oro físico en Asia? Porque mientras la liquidación del oro ha animado a algunos consumidores a su compra, se ha provocado un pánico de venta entre los titulares de fondos cotizados. Ese fondo cotizado es GLD, es decir, el oro papel. Y acompaña la noticia con este gráfico de Nomura, donde podemos ver que los fondos cotizados suponen 16.600 millones de dólares del suministro de oro hasta la fecha, y las líneas rojas representan las compras y ventas de los inversionistas. Lo que hacen Joe Wiesenthal y Business Insider no es más que propaganda. Se dedican a publicar propaganda y a desinformar. Mienten a la población cuando indican que GLD tiene algo que ver con el oro físico, porque solo es oro de papel. Y es una pequeña parte de la demanda total del oro existente en el mundo, que ya supera el mercado papel, y Joe Wiesenthal y Henry Blodgett son unos degenerados que viven en las alcantarillas. Son unos adictos al papel. Unos enfermos que deberían acudir a papeladictos anónimos. Necesitan recuperarse de su adicción al papel, porque mienten descaradamente y mienten a la población de la misma manera que Morgan Stanley y Goldman Sachs. Business Insider miente a la gente y debería hacerse justicia. Pero como no la hay, la gente compra oro, porque ya sabe que estos tipos deberían estar en la cárcel y no lo están. Lo que vemos en este gráfico son esas líneas rojas tan largas que representan el flujo de salida de los fondos negociados. Y lo que dice es que esa salida se compensa con la enorme demanda de oro físico, aunque no proporciona ninguna prueba. Es la opinión de un desdentado que balbucea tirado en el suelo de las alcantarillas de papel y dice que ese mercado debe ser mayor que el mercado físico, aunque no lo puede demostrar porque es imposible. Le envié esta noticia a Cindy Jaitley de Bullion Basis, acostumbrado a tratar con oro y plata físicos y que conoce perfectamente el mercado de los metales preciosos, y me contestó que la cantidad de oro en efectivo que se compra y vende a diario es múltiplo de la cantidad de fondos negociados, y adjuntó este gráfico actualizado que refleja las existencias totales de oro en toneladas por ubicación. Y vemos que existen 160.000 toneladas de oro físico en manos de la población, de personas físicas de todo el mundo, otras 30.000 toneladas en manos de los bancos centrales, que en el gráfico aparecen en color verde, y el oro del COMEX está representado por una diminuta línea azul que apenas se ve, que solo supone unas 264 toneladas, y el oro del GLD, que son las 1.083 toneladas representadas por la línea roja. Otro propagandista es Warren Buffett, quien ha sugerido que el oro no tiene un valor intrínseco, y hasta que no le arranque los dientes de un puñetazo y funda el oro de sus muelas para usarlo como dinero, yo le sugiero a Warren que siga así. Siga así con su yihad del papel. Normalmente un niño cree que su casa es el centro del universo, y todo lo que pasa en su casa es lo que pasa también en el resto del mundo. En este caso, los adictos al papel de Wall Street, que escuchan a Paul Krugman y que leen como adictos sus artículos a diario, piensan: esto lo dice Paul Krugman, así que el universo debe ser así, y la gente que tiene esas 1.000 toneladas de oro papel son el centro de nuestro universo. Pero si miramos el resto del mundo, cada día se contradice más esta idea, porque los mercados mundiales de oro físico crecen cada día más. Por ejemplo, en Dubái, en el año 2008, antes de este estudio, se realizaron transacciones en oro valoradas en 56.000 millones de dólares en un solo trimestre, tanto como supuestamente se ha vendido en el GLD.
Bueno, así están las cosas en el resto del mundo, que intentan escapar de la férrea tiranía del dinero papel impreso por Estados Unidos con el dólar estadounidense. Así que esta historia trata de la huida del dólar. Y yo ruego a la población de India, China o Rusia que sigan comprando oro físico para huir del dólar, que es la razón por la que muere la gente en Siria, por la que moría la población en Irak o Irán, porque Estados Unidos desea el dinero papel. Joe Weisenthal, cuando apoya la lujuria adictiva al papel, está clavando un puñal a los asiáticos, a la población de Oriente Medio, y lo retuerce hasta matarlos. Y mueren por la pobreza que provoca la enorme deslocalización industrial en la economía mundial y por apoyar el dinero papel. Bueno, me temo que los adictos de las alcantarillas lo creen de verdad. Creen que de verdad están clavando sus cuchillos de papel en las tripas de los que tienen oro, de la población que tiene 160.000 toneladas de oro, que es nada comparado con la cantidad de los bancos centrales. Y eso es un nuevo fenómeno. Normalmente, cuando baja el precio del oro, la gente vende porque cree a Hollywood y cree a Washington o a Obama y Bernanke. Pero ahora la gente sabe perfectamente que Obama, Bernanke, Weisenthal y todos en Estados Unidos están podridos y ya no creen en ellos. Por eso cuando el precio cae, surge la demanda con el diferencial de precios. Y eso es algo nuevo desde hace 20 años. No hemos visto nada parecido en 20 años, que cuando baja el precio aumenta la demanda. Y eso es porque los espectadores de este programa, que nos ven en sus habitaciones de hotel, en los aeropuertos y en sus casas a lo largo y ancho del planeta, porque RT llega a 600 millones de personas y este programa tiene 20 millones de espectadores semanales, toda esa gente nos ve. En Australia tienen ABC Gold y en las puertas la gente decía, Kaiser dice que hay que comprar oro. Y entonces se produjo una auténtica estampida en la demanda del oro. Lo saben y les encanta. ¡Muerte al dólar! Los tipos de las alcantarillas de papel, la mayor parte de ellos son de Wall Street, son los adictos al papel, y buscan cualquier excusa con tal de no espabilarse, de no enfrentarse a la realidad y dejar de inyectarse papel en vena. Echemos un vistazo a los efectos que provocan sus delirios de papel, a las alucinaciones provocadas por su adicción. La fiebre del oro, que se extiende desde Dubái a Turquía, reduce las existencias mientras se disparan las primas. La creciente demanda del oro de Dubái por parte de Estambul disparó las primas del oro físico de la región hasta niveles desconocidos en años, mientras que los consumidores fueron atraídos por la caída de precios más importante en 3 décadas, según MKS. Recuerda que Joe Weisenthal, de Business Insider, decía que una persona física no significa nada comparada con la cantidad de papel que pueden generar y vender en Wall Street. ¿Listos para la verdad? Entonces deben ver RT. ¿Listos para la verdad? Está claro que la gente ve el programa y ya sabe que lo que decimos es lo correcto, que la única forma de huir del apocalipsis de papel es comprando oro y plata. Y lo que pasa en Walmart el Viernes Negro, que se celebra después del Día de Acción de Gracias, cuando la gente se apuñala por una tostadora con un 20% de descuento. Imagina si le pasara lo mismo a alguien con cerebro, no a alguien rechoncho como el típico idiota estadounidense que se dedica a dar tumbos hasta conseguir un cupón de comida. El cupón de comida del programa de Jamie Dimon. Los estadounidenses solo representan el 4% o menos de la población mundial. Y una gran parte de ellos son estúpidos, absolutamente tontos. Sin embargo, el resto del mundo es gente formada y ve cómo los estadounidenses andan como patos paseándose por Walmart y apuñalándose por una tostadora con un 20% de descuento. ¿Cómo no van a comprar oro? Piensan, si es así como va el mundo, yo compro oro. Y por eso todos se abalanzan al mercado del oro. Gracias a Dios que compran oro. Gracias a Dios que ven este programa. ¡Gracias! También se debe a que en la otra parte de la ecuación están los adictos al papel, y los adictos al papel se comportan como un borracho en la calle que se dedica a tirar el dinero y se cree alguien importante. Sin dientes, con la cara llena de granos, ropa andrajosa y apestando a orín, pero cree que es la persona más sofisticada del mundo. Y mientras tira su dinero, la gente se abalanza sobre él. Las primas pagadas en Dubái por los mayoristas y compradores a granel para garantizar una barra de 1 kilogramo de oro cotizan entre 6 y 9 dólares la onza por encima del precio de Londres, según Frederick Panizutti, jefe de marketing y ventas de la refinería de oro con base en Suiza. Esa cifra contrasta con los 50 centavos de dólar antes del desplome, según afirmó Panizutti en una entrevista realizada en Dubái, que también es director ejecutivo de MKS Precious Metals. Vemos cómo se disparan las primas y antes del desplome vimos que el oro sufría backwardation, una auténtica señal de que existe un problema en el mercado de la adicción, en el mercado de papel, y que se está sufriendo escasez de suministro. Ahora vemos cómo se disparan las primas y gran parte se debe a que es muy difícil mantener las existencias.
Así es, y por eso ahora mismo el precio de la plata física está $5 más alto que la plata de papel. Cuesta un 20% más la plata física de lo que cotizaban los defensores del papel, y esas primas siguen creciendo enormemente, y por eso se está desarrollando todo un mercado nuevo para el precio de la plata física. Mientras, los escarabajos de papel, como Wiesenthal o Blodgett, se beben la tinta con la que se imprimen los dólares. Casi puedo verlos en las alcantarillas tragando una botella de tinta triple X, mientras sueñan con ser atrapados en la impresora de Ben Bernanke y ser convertidos en la tinta que se imprime en el papel de su apocalipsis de papel. Alucinan con algo así, con un mundo construido con el engaño de la abundancia que proporciona el imprimir e imprimir e imprimir. Mientras el gran señor Krugman los observa y les dice: «Muy bien, hijos míos, acérquense a mi nirvana de papel». Y claro, cuando despierten de esa pesadilla, el resto del mundo será asquerosamente rico de oro y ellos estarán en las alcantarillas. Pues hablemos de esas personas que se harán asquerosamente ricas porque se ha agotado el oro de Oriente Medio y Turquía, las barras, las joyas, todo se ha agotado. En el zoco del oro aún quedan algunas monedas, pero las barras de inversión se han agotado, afirma Schubert, de Emirates NBD, el segundo banco de activos más importante con base en Dubái. Según Schubert, que comercia con oro desde 1979, el precio de venta nacional ha pasado del pequeño descuento justo antes del desplome a una prima de unos $5 la onza. También dice que se han agotado las existencias en Hong Kong o Singapur. Y este tipo, Panizuti, de MKS Suiza, dice: «No solo ocurre en Oriente Medio, sino en todo el mundo», dijo Panizuti. «El hecho de que las primas sean tan altas implica que no se esté produciendo lo suficiente. Producimos las 24 horas al día. Maxi, ¿cómo se llega a este tipo de mercados en el que los precios bajan y se esfuerzan para mantener alta la demanda?» Lo contrario es cuando emiten billones de dólares en bonos o dinero papel y los precios suben. Pero este es el caso contrario. Existe una gran demanda de oro y los precios caen. Y hay un suministro de papel valorados en muchos billones de dólares, en bonos, y los precios suben. Y eso contradice completamente la teoría económica de la oferta y la demanda. Y es algo que fomentan los terroristas financieros, personas como Wiesenthal y Blodgett, y Doug Kass, y Ben Bernanke. En fin, Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Eso fue todo en esta primera parte. Quédense con nosotros porque volvemos con muchísimo más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Bangkok para hablar con John Kim, de Smart Knowledge U. John, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Es un placer volver a verlo. Bien, John. Hemos oído casos de atascos en las puertas de las tiendas de oro y plata de Bangkok, en Asia. ¿Ha podido presenciar algo así? Explíquenoslo un poco. Claro, en los mercados asiáticos hemos visto la compra más masiva de los últimos tiempos fomentada por el ataque bancario al precio del oro y la plata de papel, y había que hacer colas de 2 horas de espera. Lo interesante es que tal vez haya sido la compra más masiva desde el 2008 en Bangkok, y se informa de que lo mismo pasa en Hong Kong, donde el presidente de la Sociedad de la Bolsa del Oro y la Plata dijo que se estaba produciendo la mayor compra en los últimos 50 años. Max, es decir, que es algo que está pasando en toda Asia, tanto en Hong Kong como en China, donde se dice que desde principios del año se han importado más de 1.000 toneladas de oro procedente de Hong Kong. La Casa de la Moneda Australiana ha informado de la mayor compra desde la caída del 2008, y en la India también se ha informado de la mayor compra de oro y plata desde el 2008. Lo interesante de la India, Max, es que en los últimos 30 meses han subido el impuesto sobre las importaciones de oro de un 1%, pasando por un 2% y luego un 3%, hasta alcanzar un 6%. Y a pesar de ese impuesto del 6%, registran la mayor compra de oro. Y eso teniendo en cuenta solamente las compras por medios oficiales. Porque ya sabemos que muchos hindúes pasan oro de contrabando para evitar ese impuesto o bien acuden a otros mercados como China o Singapur para poder comprar oro. El asunto, Max, es que es evidente que hay una compra enorme de oro físico. Bien, ahora me gustaría que centrara su atención sobre ese minúsculo país llamado Estados Unidos, donde uno de sus medios propagandísticos, el Business Insider,
informó de que el aumento en la compra del oro físico es insignificante, porque la gente está depositando sus fondos cotizados en el mercado de oro papel, el GLD. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Max, creo que nunca hay que confiar en el 99% de lo que cuentan los medios de comunicación convencionales y hasta diría que en el 100% de lo que dicen sobre el oro o la plata, porque afirman justo lo contrario a la realidad. Lo que no tiene importancia es lo que está pasando en el mercado papel, y es algo que vemos en la gran divergencia entre el precio físico y sus primas, tanto en el oro como en la plata, frente a lo que pasa con los falsos precios del papel que establecen los banqueros. Así que es justo lo contrario. Incluso en Asia, Reuters dice la misma tontería refiriéndose a Singapur, porque es otro medio de comunicación convencional. Ayer el oro cayó unos 4 o 5 dólares la onza, y el informe que dio Reuters en Singapur decía que la gente empieza a perder la confianza en el oro, y que el oro caía porque la gente ya no estaba tan segura de que el precio volvería a subir. De manera que es la misma propaganda absurda. Lo que pasa en el mercado de papel es algo irrelevante, y lo verdaderamente importante es lo que está pasando en los mercados físicos. Max. Zero Hedge ha informado de que el 99,3% de todas las ventas del oro de COMEX procedieron de JP Morgan, y Zero Hedge cree que su cliente podría ser el gobierno estadounidense. ¿Qué cree usted? Estoy completamente de acuerdo, Max, por el simple hecho de que JP Morgan y el gobierno están interesados en que caiga el precio del oro y la plata. De manera que si JP Morgan se está desprendiendo de su oro físico, es el gobierno quien lo está comprando, pero eso perjudica la capacidad de JP Morgan para ofrecer beneficios a quienes liquidan un contrato de futuros a cambio de una entrega física. Hay un asunto que me gustaría destacar, Max, y son las cantidades que aparecen, porque todo lo demás es pura especulación. Sin embargo, es un hecho lo que está pasando en los almacenes de COMEX y lo que pasa en sus registros frente a lo que vemos en sus existencias disponibles de oro y plata. Si analizamos esas cifras, aparecen cosas muy interesantes, porque las existencias disponibles en realidad no están tan disponibles para entregárselas a los clientes que desean zanjar sus contratos de futuro. Las existencias disponibles solo significan que sus clientes son propietarios de una parte de los metales preciosos existentes en las bóvedas de COMEX, y en realidad el inventario registrado es algo que no pueden entregar a los clientes que deciden resolver sus contratos de futuro. Desde principios de año hasta finales de abril, Max, las existencias disponibles de oro del COMEX cayeron hasta 3 millones de onzas, y esa es una cantidad enorme, y durante el desplome, si incluimos las menores existencias con los fondos cotizados, es decir, si analizamos el inventario del COMEX, tanto el registrado como el disponible, y le añadimos las existencias de los fondos cotizados del GLD, han experimentado una caída de 5 millones y medio de onzas. Y JP Morgan sabe que ese descenso de 2 millones de onzas solo se produjo desde principios de año y quedan 161,000 onzas, Max. Creo que lo que ocurre es que la gente ya no confía en el sistema bancario para almacenar su oro y por eso lo están sacando. Eso es lo que creo que pasa con el oro, que estamos asistiendo a un colapso de las existencias disponibles, Max, así lo veo yo. Podríamos decir que está cundiendo el pánico respecto del oro, del mismo modo que cundió el pánico bancario hace unos años con el Northern Rock, y cuando se produce un pánico bancario, la gente hace colas y saca el dinero de sus cuentas. Eso es algo que ya vimos en Chipre. Y lo que dice es que ahora hay un pánico con el oro físico y la gente se lleva el oro de los almacenes donde figuraba como existencias. Y que de algún modo el gobierno, o JP Morgan, o COMEX, quieren ocultarlo indicando que es algo irrelevante para el precio, a pesar de que el precio ahora señala que hay un pánico con el oro. ¿Es correcto? Hay algo que se me olvidó comentar, Max, y es que ayer mismo, aunque la información ha aparecido esta mañana, JP Morgan sacó 8.7 millones de onzas de plata de sus existencias disponibles para pasarlas a las registradas. Y eso me resulta bastante curioso, porque quizás nos estén diciendo que intentan evitar que la gente pida plata física porque la han cambiado de las existencias disponibles al registro para firmar contratos de futuro. Por eso, es posible que prevengan una escasez de plata física para poder pagar los contratos de futuro de la plata. Y esto también me parece muy interesante, Max. Déjeme que le haga una pregunta, John. Con el paso de los años, ya hemos hablado de este asunto. Ya hablamos del conflicto entre el papel y lo físico.
Y hemos animado a la gente que comprase físico para provocar la quiebra de los que apoyan el papel, como JP Morgan, y provocar la suspensión de pagos a COMEX para evitar que los tiranos de la banca de reserva fraccionaria dejen de estrangular al mundo y acabar con todo lo relacionado con la manipulación de mercados, como el LIBOR o las permutas de incumplimiento crediticio y todo lo demás. Si las existencias de esas bolsas ahora mismo están en cero, ¿no estamos a punto de caer en una importantísima suspensión de pagos, John? Creo que sí, creo que acabaremos así. En realidad creo que los bancos echan piedras sobre su propio tejado con sus últimos ataques en el mercado de papel, porque me gusta dejar clara la diferencia entre el papel y lo físico y, como usted ha dicho, ya hemos visto la discrepancia existente entre el precio del papel y de los metales físicos. Creo que los banqueros pretendían lo contrario y creo que pensaban que podrían conseguir los metales preciosos físicos por la venta provocada por el pánico. Y sin embargo, lo que pasó es que provocaron una frenética compra de metales preciosos, algo que solo puede perjudicar su capacidad para mantener vivo su fraudulento mercado de futuros. No sé si el colapso de COMEX será algo inminente o no, pero está claro que su fraude será más difícil de poner en práctica en el futuro. Hemos asistido a un momento tipo que coman brioche. En la corte francesa quisieron ir un paso más allá y provocaron la revolución y acabaron cortándoles la cabeza. Y lo que vemos en este caso es que los defensores del papel se han pasado de la raya con su último ataque al precio del papel y provocaron un pánico y la compra masiva en todo el mundo. La Casa de la Moneda estadounidense ha suspendido la venta de sus monedas de 1 onza de oro y en enero ya suspendieron la venta de monedas de 1 onza de plata. ¿No es un poco frecuente que se suspendan ambas ventas a principio de año? ¿Esto no está indicando una escasez de metales preciosos? ¿Y cuántas onzas se vendieron antes de que se suspendieran las ventas, John? O bien apunta a una escasez de metales o simplemente significa que la Casa de la Moneda estadounidense se ha dado cuenta de que el precio es tan artificialmente bajo que no tiene intención de vender a ese precio. Y ese podría ser el caso de las casas de moneda de todo el mundo, como ocurre con los operadores de metales preciosos que dicen que han agotado sus existencias. Y o bien es cierto que las han agotado o bien no quieren vender sus existencias a unos precios tan bajos. Respecto a la cantidad de onzas que se vendieron, tenemos más ventas de las águilas de oro de 1 onza. Deje que busque la cantidad, porque la anoté por aquí. Aquí está. El 17 de abril se vendieron 63.500 águilas estadounidenses. Solo en un día de abril, y fue algo provocado por el ataque bancario, vendieron más que durante todo el mes de marzo. A día de hoy, han vendido más de 500.000 de onzas de oro físico, y por esas fechas, en el 2012, solo habían vendido 230.500 onzas, es decir, han vendido más del doble. Hay otro asunto, John Kim, del que hemos hablado en los últimos años, y es China, que poco a poco ha subido niveles hasta convertirse en la reserva soberana que más oro físico posee. ¿En qué punto estamos? Oficialmente, tienen 1.050 toneladas, aunque recientemente nos han informado de que tienen cerca de 2.000 toneladas. Y Jim Rickards, amigo de este programa, cree que tienen cerca de 4.000 toneladas. Y acabo de leer un informe que superan con creces las 8.000 toneladas. De manera que hay mucha disparidad. ¿Qué se cree actualmente, John? Bueno, creo que se parece al caso de un jugador de póker que no quiere mostrar sus cartas. Y creo que todas las cifras oficiales que informan de las reservas de oro de todos los países se equivocan por completo. Por eso no creo que Estados Unidos tenga 8.433 toneladas de oro, como dicen, porque creo que mucha parte ya la vendieron en el mercado en los años 80 para mantener el precio bajo. Una cantidad que nunca volvió a las bóvedas de la Reserva Federal. Como sabemos, China mintió durante 6 años, del 2003 al 2009, porque decía que solo tenía 600 toneladas, pero luego resultó que tenían más de 1.000 toneladas. Por eso ya sabemos que tienen mucho más de lo que dicen. Si de verdad este año están importando, como informan desde Londres, las 1.000 toneladas procedentes de Hong Kong, y solo hablamos de 1/3 de este año, a esa velocidad puede que importen 3.000 toneladas anuales, una cantidad que supera el crecimiento mundial anual de la producción de oro. Por eso creo que superan con creces las 2.000 toneladas, pero no sé si serán 4 o 6.000 toneladas.
Pero no hay que olvidarse de Rusia, Max, porque las reservas oficiales de oro ruso solo están un poco por detrás de las de China, entre las 980 o las 978 más o menos, aunque todo el mundo sabe que Rusia ha ido acumulando una enorme cantidad de oro, y también muy en secreto, Max. Para terminar, el Banco de Japón y el Banco Nacional Suizo ahora están comprando acciones y otros bancos centrales afirman que pronto harán lo mismo, de manera que la flexibilización cuantitativa se traslada del mundo del dinero papel a las acciones basadas en el papel. Nos quedan unos 20 segundos. ¿Cuál es su opinión? De acuerdo. En resumen, esto solo va a provocar que la burbuja sea aún más grande y lo que pretenden es que la gente entre en una burbuja que va a estallar, que la gente cambie de activos sólidos al papel, cuando en realidad la gente debería cambiar del papel a los activos sólidos como el oro y la plata físicos. Bien, John Kim. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido a Kaiser Report. Bien, muchas gracias, Max. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a mi invitado John Kim de smartknowledgeeu.com. Si desean contactarnos, pueden enviarnos un email a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.